Buenas tardes muchachos, el día de hoy pues les voy a explicar unos apartes de la implementación que vimos la semana pasada. Es una implementación optimizada para Octave, muy confiable. Entonces estamos parados en este dataset, ¿sí? Este es un dataset pues que tiene varias bases de datos y vamos a mirar una que se llama E. coli. Ya la descargué, igual la tienen disponible en el campo virtual. Entonces esta base de datos E. coli básicamente trae una clasificación de los tipos de E. coli, ¿cierto? Si es un citoplasma, bueno, qué tipo de E. coli es, si es un citoplasma, si es una membrana externa, bueno, todo esto. Y estos son más bien los contextualizo. Estas son cadenas de ADN, ¿cierto? Esta base de datos muestra enlaces, cadenas de ADN, enlaces de proteínas, básicamente. Y de acuerdo al enlace, dice qué tipo de la parte de coli es, si es el citoplasma, si es la membrana interna, si es la membrana externa, ¿sí me sigue? Usted recibe una secuencia y básicamente le clasifica si es de un tipo u otro. El dataset que ustedes están viendo corresponde a estos datos de aquí, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Son estos datos de aquí. Entonces, muchachos, ¿yo qué he hecho con este dataset? En un archivo por aparte, ya les voy a explicar cómo lo procesé, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los respectivos datos. Entonces, ¿cómo lo procesé, muchachos? ¿Esta primera columna tiene alguna importancia? ¿Ustedes qué piensan? Eso es un identificador de la bacteria o sea, las bacterias colocan identificadores. Entonces cada bacteria tiene un indicador. Entonces, ¿eso sirve? Eso es basura para el procesamiento. ¿Sí? Eso lo utilizan para identificar, o sea, a cada una de las bacterias le colocan una etiqueta. ¿Sí? Y básicamente se extrae una secuencia de ADN que está representada por estos cosos. Entonces vienen 6 datos y finalmente viene este CP, ¿cierto? ¿Y eso qué es? El CP, lo que yo había mencionado, la última columna, ¿qué sería? ¿Qué sería? El tipo, exactamente, correcto. Entonces, ¿yo qué he hecho, muchachos? He procesado por aparte, ¿cierto? Y he clasificado a esto, CP igual a 1 y M igual a 2, PP igual a 3. Bueno, los diferentes los he procesado de esa manera. Con un editor de texto común y silvestre, ¿sí? O pueden utilizar expresiones regulares, pero es problemático cargarlo acá en Octave porque Octave no permite cargar tan fácilmente archivos que contengan strings. Si el archivo contiene solo números, es directo. Pero si contiene string es mucho proceso que toca hacer, desde mi punto de vista. Entonces, ¿yo qué he hecho? He utilizado un editor de texto y los espacios los he convertido en comas. Y observen lo que tengo acá. Tengo un archivo que ven aquí, separado por comas, ¿lo ven? Entonces yo he procesado eso de esa manera. He reemplazado cada una de estas por un número. El número lo puse yo, ¿sí? Eso uno lo puede determinar, eso es libre. Evidentemente deben ser positivos. ¿Y qué he hecho yo, muchachos? Básicamente los espacios los reemplacé por comas. Entonces ya tengo un archivo separado por comas, que es un CSV. Y aquí pues básicamente lo cargo, ¿sí lo ven? ¿Cuáles son las entradas? Las primeras 7 columnas, la salida es la columna 8. Y bueno, aquí viene, esta vaina de aquí está repetida, eso sobra. ¿Y qué hago? Yo la entreno, pues utilizando train, ¿cierto? Envío la entrada, la salida y el número de centroides por clasificación. Ahora bien, y aquí viene el cálculo de quién, del error. ¿Sí lo ven? Esta parte de aquí es el cálculo del error. ¿Sí lo ven, muchachos? Pues básicamente es mirar si la categoría que dijo la red neuronal corresponde con la salida. Si no corresponde, ¿yo qué hago? Lo aumento el número a las que son ciertas y en otro caso a las que están erróneas. ¿Sí? Eso es un conteo. ¿Y cuál es la precisión? El número de ciertas dividido el m y eso multiplicado por 100. O sea, el número de aciertos dividido el número de entradas por 100, pues eso te da un porcentaje. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Pues básicamente es esto. Entonces, a este yo le he llamado E. coli, red, base radial E. coli, ¿cierto? Y la he llamado así. ¿Qué ven aquí, muchachos? Bueno, aquí entrena. Esta ANS, pueden quitarlo. Ah, no, eso no se puede quitar. Ah, sí. What? No sé qué hace ahí. Bueno, era el problema del SE. Entonces, muchachos, que ven ahí, va calculado y cuánto es la precisión,
según Londieu. 87%. Entonces ustedes pueden mejorar la precisión al aumentar el número de centroides, ¿sí? Porque pues ya permite clasificar mejor las áreas. Pero ¿cuál es el problema? Pues que me olvidaron. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que a ustedes les va a aparecer este tipo de error, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Cuando aparece ese error, significa que en alguno de los casos han quedado dos centroides en el mismo sitio y a una distancia se vuelve cero. Entonces, cuando quedan dos centroides en el mismo sitio hay un problema, que los puntos que están alrededor de ellos no saben ni qué clasificarlo, ¿sí? Porque los puntos se clasifican de acuerdo a su cercanía al centroide, ¿ya? Si hay dos centroides en la misma posición, ¿qué pasa? Cuando hay dos centroides en la misma posición, los puntos que están alrededor, yo no sé a qué centroide pertenece, entonces pues no hay forma. Entonces ese es el error, por eso es que aparece esto, ¿sí? Entonces cuando le aparece el error, ¿qué deben de hacer? Reducir el número de centroides. Yo he puesto 3, pongamos 1, ¿sí? Miren lo que va a pasar. ¿Qué pasó con el error 87.2%? Si pongo 2, debería de reducirse. La accuracy, mira qué pasó con la accuracy. Subió, debe subir, ¿sí? Porque permite mayor, digamos como mayor, tener más espacios para clasificar. ¿Ustedes acuerdan de la gráfica de la clase pasada? ¿Sí? Entonces, esto es lo que hemos hecho. Este es otro caso donde yo tengo un dataset de prueba. ¿Se acuerdan de ese aleatorio que generé la clase pasada? Este es el aleatorio, ¿se acuerdan? Entonces, pues también exactamente lo mismo. ¿Y cuál fue la diferencia? Pues que, muchachos, el código inicial tiene para graficar, ¿sí? Pero es que yo podría graficar algo bien. Yo podría graficar algo en un espacio 2D si ya tengo más de 2 parámetros de entrada. ¿Sería posible? No es posible, porque un parámetro más implica otra dimensión, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer durante 1 hora y media más o menos? Descarguen ¿se acuerdan del dataset del parcial? Procesenlo, conviértanlo en un archivo procesado por comas y lo hacen. Igual, ¿quieren que les muestre cómo lo trabajé? Más bien, para que quedemos completos. Entonces vamos a mostrarles cómo los trabajé. Entonces fue sencillo. Entonces, yo abro un editor de texto cualquiera, ¿cierto? Abramos un editor de texto. Entonces vamos a procesar ese dato. Vamos a procesar. Entonces voy a abrir ese archivo que se llama... es que aquí estoy trabajando ya otras cosas. Ese archivo se llama, ya les digo, de neuronales. Y viene clase, esperen, red de base radial. Y yo lo llamé ecoli.data, ¿lo ven? Entonces, lo ven acá, ¿no? Entonces, muchachos, lo primero que yo voy a hacer es transformar los espacios en ¿qué? Voy a transformar todos los espacios que aquí ven que hay como 3 espacios, o sea, los espacios están como desorganizados, ¿lo ven acá? 3 en 1, o sea, eso viene desorganizado, los datasets suelen ser así, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Entonces, muchachos, reemplazar, ¿cierto? Y lo reemplazo por un espacio. No lo puedo reemplazar por coma por ahora, no directamente. Primero, pongamos uniforme los espacios, ¿sí? En Weka es una vaina que se llama Adjust Blank Space, ¿sí? Porque a veces vienen con más espacios en blanco de lo usual. Entonces, yo lo que hago es reemplazar. ¿Sí ven? Quité los 3 espacios. Obviamente no todos lo tienen y me falta el de 2 espacios. ¿Sí ven que el dataset viene muy desorganizado? ¿Sí? Y viene el de 2 espacios. Lo voy a transformar en un espacio. ¿Sí? Yo lo voy a transformar en un espacio. Qué pena, bueno, eso no se mostró. Lo voy a transformar en un espacio, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Sí lo ven allí? Entonces, posteriormente, ¿yo qué hago, muchachos? Transformo los espacios, ahora sí, en comas, ¿sí? Entonces, reemplazar el espacio lo reemplazo por una coma.
¿Por qué? Porque yo quiero el formato CSV, ¿sí? Ese es uno que suele usar. Entonces, en el documento, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasó? Me quedó separado por comas. Ahora, ¿qué viene, muchachos? Viene algo de cuidado. Entonces, empezamos a reemplazar a ¿quién? A CP, porque la reemplazamos por 1, ¿no? Que yo había visto acá. Entonces, esto tiene varias cosas. Que usar expresiones regulares, bueno, y hay varias que es colocarle solo palabras enteras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una que llame CPU y tenga otra codificación, ¿sí me siguen? Deben garantizar de que no haya inconsistencia. De aquí hay una inconsistencia con unas. Vio que se transforma en 1, ¿no? De hecho, muchas veces cuando uno está convirtiendo, por ejemplo, que los números, sí. Uno empieza con los de mayores cifras y luego con los de menores cifras para que esos de menores cifras no... Si están contenidos, entonces... Y sin embargo, uno cuando los convierte, uno les coloca un simbolito allá delante o atrás como para marcar que ese ya está convertido y pues entonces eligen los otros pero que no tengan ese simbolito. Exactamente, porque si lo haces de la otra manera, hay pedazos que se te convierten y luego te quedan cosas que no se pueden procesar. Observen, recuerden que las redes de base radial solo permiten números, porque se calculan centroides. Usted no puede calcular centroides con datos que no sean numéricos. Entonces, muchachos, ven aquí un IM y un IMS, ¿no? ¿Lo ven acá? Entonces, voy a hacer el siguiente truco. IM y lo voy a reemplazar por 2. Entonces, solo palabras enteras. Observen acá, ¿qué pasó? Bueno, reemplazar todo, ¿no? ¿Qué ven aquí? No reemplazó esta. Si yo no la coloco solo palabras enteras, o la expresión regular realmente ¿qué es? IM, pero estricto. O sea, debe estar del inicio hasta final IM. ¿Sí me siguen? Porque si yo la reemplazo así, aquí me hubiera quedado 2S. ¿Sí me siguen? Entonces, muchachos, de aquí ¿qué proceso sigue? ¿Sí? Entonces, voy a guardarlo en el escritorio. Voy a ponerle una de la extensión que es CSV. Entonces, muchachos, ¿uno qué hace aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el paso que sigue? Entonces, lo que uno hace es ese archivo, por ejemplo, abrirlo con una hoja de cálculo, porque facilita la vida. Entonces, uno ese archivo lo puede abrir con una hoja de cálculo. Esperemos que cargue. Entonces, aquí le aparece separado por comas, ¿lo ven? Entonces, ahí abre. Vamos a ver si me abre. Parece que no está, se perdió la pantalla. Entonces, aquí lo ven, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo siguiente que toca hacer? Cuando necesitamos eliminar columnas, es mejor hacerlo desde un editor de hoja de cálculo, ¿sí? Es un método manual. Hueca se supone que esto lo hace con la interfaz. Pues ya les toca mirar. Pero digamos que esto es una forma sencilla. Aquí ya que tenemos el dataset. ¿Sí? Ya tenemos el dataset. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de cómo lo armé? Tratan de utilizar CSVs porque OTAD pues trabaja bien con esos CSVs. Es por cuestiones del software. ¿Sí? Entonces, muchachos, esperen. Ah, sí, aquí está. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Cojan el dataset del parcial, le hacen el procesamiento y lo entrenan acá en el de Tricky. Yo les dejé el enlace en el parcial. Ese enlace está en el parcial, muchachos. Entonces, muchachos, entrenen ese y después trabajamos con... Yo lo hago acá, ¿cierto? Para que lo hagan. Entonces, a las 3:20 yo lo hago. Posteriormente, trabajamos el dataset del opcional. ¿Sí? Sí existe el dataset del opcional. Y básicamente eso sería todo por hoy. Ya la próxima clase pues lo recibo con lectura, que les voy a colocar la otra semana y ya dentro de 15 hacemos el último quiz. ¿Sí? Entonces, muchachos, manos a la obra.